Se prevé aumento en ataques a la Iglesia de Cristo por parte de sirvientes de Satanás, mediante el desarrollo de un plan conocido por todos como Nuevo Orden Mundial. Desde fuera, por medio de artimañas, van provocando la creación de leyes que bloquean la actividad cristiana y autorizan a las personas la comisión de lo que aún conocemos hoy día como delitos y son una aberración para Dios, como por ejemplo el aborto, el casamiento de personas del mismo sexo, etcétera. Pero lo que persiguen en sí es destruir la Iglesia Católica de Cristo y también los valores cristianos existentes en las familias. Van induciendo a la humanidad a la desobediencia de los mandamientos de Dios y que las naciones rechacen la misericordia del Señor dada al enviar a su Hijo para nuestra salvación. Buscan destruir lo que Cristo vino a construir y pretenden dejar de nuevo a la humanidad sin esperanzas y sin Dios. Efesios 2:12. Y así Satanás bailar y reinar sobre los hombres en la tierra. Esta es una disputa entre el bien y el mal. Efesios 6:12. Dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal. Se salvarán los que conozcan la verdadera doctrina de Cristo dejada en su iglesia. El ataque no es solo de afuera, en donde se les unen las falsas iglesias fundadas por hombres. También lo realizan desde el interior de la iglesia, donde disfrazados de sacerdotes y obispos, comunistas y masones infiltrados van tratando de torcer la doctrina de Cristo y desviar la iglesia por el rumbo equivocado. Pero una vez más, Satanás y su ejército de demonios no podrán destruirla, porque de la misma manera que los apóstoles y sus discípulos defendieron y lucharon por la iglesia de Cristo en aquel tiempo, hoy día habemos muchos católicos formados, conocedores de la verdadera doctrina que tiene la verdadera iglesia y sin duda pelearán a muerte por la iglesia de Cristo, que es nuestra salvación, con la certeza que no estamos solos, pues Cristo dijo, Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ni el diablo la podrá destruir, Mateo 16:18, y eso lo tenemos muy claro. Los enemigos de la iglesia, desde fuera, mediante leyes, tratan de amedrentar a los cristianos con cárcel, mientras que desde dentro los infiltrados vienen trabajando en un plan disfrazado, justificando que si Dios es amor, entonces no hay ningún problema que por amor personas del mismo sexo sean casadas en la iglesia. ¿Ven cómo es de astuto Satanás? También salieron con el cuento que la iglesia necesita modernizarse, hacer ahora los sacramentos ajustados a las nuevas modas y comportamientos de los hombres. Eso es falso. La iglesia necesita santificarse y no modernizarse. No nos dejemos engañar, pues el diablo trató de sorprender hasta a mismo Cristo cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, por lo que no podemos avalar bendición del pecado y convertirnos en apóstatas y anticristos. Apocalipsis 12:5 dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Eso quiere decir que la doctrina de Cristo no es flexible, no se puede acomodar a nuestro antojo para solapar inmundicias, no se puede bendecir el pecado y no se le puede quitar o agregar ni una coma. Lo escrito, escrito está y punto. Les guste o no les guste, es problema de ellos. Pretenden quitar la misa tridentina que viene desde los apóstoles para una nueva modalidad inventada por los infiltrados. Solo falta que quiten el rosario. Todo aquel, no importa ya sea laico, sacerdote, obispo, cardenal, lo que sea, que realice actividades contrarias a la sana doctrina de Cristo, es un apóstata y se convierte en protestante de lo establecido por el Señor. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, Efesios 2:20. Y eso quiere decir que pasarán 2000 años más o los años que quieran pasar, pero se tiene que seguir
con las enseñanzas de los apóstoles, con la misma doctrina, porque es la de Cristo. Y no va a venir un infiltrado con ideologías apóstatas, con eso de modernizar los sacramentos, la misa, cambiar la misa, el rosario, etcétera, cuando todo ello está en la doctrina del Señor. Debemos tener claro que la iglesia es de Jesucristo, no lo olviden, y únicamente Él y solo Él podría realizar cambios en su venida. Jesús, antes de ser crucificado y subir al Padre, celebró la Eucaristía, donde nombró sacerdotes a los apóstoles y les dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieres, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Primera de Corintios 11, 24 al 26. ¿Cómo vamos a aceptar entonces que un infiltrado o alguien con ideas modernistas quieran cambiar la Santa Misa, donde se recibe el cuerpo de Cristo y se revive aquel momento tan especial en la que el Señor nos marcó el camino de la salvación? Los apóstoles celebraban la misa de acuerdo a las enseñanzas transmitidas directamente por Cristo, y lo mismo hacían con su doctrina, cumpliendo a cabalidad con ella, tal y como Él se los enseñó, y reprendiendo a todo aquel que hacía lo contrario, y eso lo tenemos que hacer también nosotros. Eso del modernismo es obra de Satanás actuando en los infiltrados que quieren destruir la iglesia de Cristo y con justificaciones absurdas desviar a los feligreses de la sana doctrina, formando otra secta más. No nos dejemos sorprender por el plan de la descomposición social, donde están preparando gente con cabezas huecas para poder meterles en cualquier momento todo tipo de basura, cambiándoles a su antojo la manera de vida y comportamiento de las personas. Por lo anterior, la iglesia debe seleccionar minuciosamente a las personas nombradas para la elaboración del sínodo y otros documentos importantes que se dan a conocer dentro de la iglesia para ser impartidos. Se debe evitar a toda costa que los infiltrados puedan acceder al equipo sinodal y en lugar de formen a la gente. La única manera de salvarnos es fortaleciendo nuestra unión con Dios, estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras, aprendiendo en ella la sana doctrina, para que no nos sorprendan, que no nos engañen y nos hagan cómplices de la apostasía, del material que nos den. Debemos nosotros comprobar su contenido con la sana doctrina y velemos por la iglesia que el Señor adquirió con su propia sangre. Luchemos por la verdad.